Hola, bendiciones. Bueno, pues hemos llegado al día martes y hoy estamos una vez listos para compartirles una palabra de parte de Dios que sabemos que nos va a edificar. A mí en lo personal siempre me edifica la palabra de Dios, me fortalece, me da ánimo. Y quiero compartirles algo que Dios ponía en mi corazón precisamente el domingo, en base acerca de las pruebas, ¿verdad? Yo sé que muchos que amamos a Dios, que conocemos al Señor, hay ciertas pruebas en nuestra vida. Pero me gustaría tocar este tema y yo sé que es un tema muy amplio que a muchos de nosotros nos interesa, en lo que es la prueba, diferenciándola de lo que es la tentación. Son dos temas muy diferentes, ya que a veces los confundimos o a veces los relacionamos. Pero en este caso me gustaría compartirles un poquito acerca de lo que es la prueba. Y quiero compartirles lo que dice el libro de Santiago en base a eso. Y vamos a leer lo que dice el libro de Santiago. ¿Qué les parece? Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí le está hablando a personas creyentes, a esos hermanos que han aceptado a Cristo y que están en el camino, así como tú y yo, ¿verdad? Dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Wow, esto es tremendo. ¿Saben qué? Que cada uno de nosotros creo que experimentamos pruebas en esta vida, especialmente cuando buscamos más de Dios. No sé si te ha pasado, pero cuando estás, ¿verdad?, en esa búsqueda más del Señor, wow, viene la prueba. Porque la tentación todos la tenemos. La tentación, personas cristianas, no cristianas, nos enfrentamos día a día con ella. Pero la prueba es totalmente diferente. Te voy a poner 3 ejemplos y quiero que tú los medites bien conforme a la palabra de Dios. Te voy a poner 3 ejemplos. Y el primer ejemplo que te voy a poner es en base a Job, ¿verdad? La palabra de Dios en el mismo libro de Job describe a Job como un hombre temeroso de Dios. Podríamos decirlo casi perfecto delante de Dios. Y te voy a leer un poquito rapidito lo que dice el libro de Job, ¿verdad? Dice así: Job 2. Dice aquí hablando Jehová, dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Wow, tremenda, ¿verdad? Tremenda afirmación en base a Job. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitas. Aquí, ¿verdad?, estaba dialogando Satanás con el Señor en contra de él para que lo arruinara sin causa. O sea, no había, ¿verdad?, ninguna, vamos a decirlo, situación para poder perjudicar a Job. Pero sin embargo Satanás, como la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que es el acusador de los hermanos, de los cristianos. Satanás es el que nos acusa delante del Señor. Y dice aquí: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tremendo, ¿eh? Vamos a adelantarnos un poquito más. Aquí dice el 9. Entonces le dijo su mujer, fíjate, la mujer de Job, le dice su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Por qué? Porque Satanás ya había tocado el cuerpo de Job, lo había tocado con una sarna. Entonces dice así: él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es una pregunta que hace, ¿verdad? Bueno, aquí te doy un gran ejemplo de cómo Dios prueba, pero nos prueba con una intención. Nos prueba ¿para qué? Para afirmar nuestro carácter, para confiar más en Dios. Ahora, te quiero dar también otra demostración de lo que es también la prueba, ¿verdad? Y creo que muchos conocemos este pasaje. Y es en base a cuando Jesús, dice la palabra, ¿verdad?, que después de haber ayunado, después de haber orado por 40 días, dice que es llevado al desierto. Y te voy a leer lo que dice esta parte. Muy, pero muy interesante. Dice así: Mateo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Vamos a seguir leyendo. Por el diablo.
No dice por Dios, por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras, conviértete en pan. Ustedes saben que Jesús, ¿verdad? Pues es Dios, es el Hijo de Dios. Tenía una respuesta siempre para todo. Dice, él respondió hablando de Jesús, dijo: escrito está, escrito está. Pongan mucha atención en eso, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow, tremenda afirmación. Ahora, ahí vemos dos ejemplos de lo que es la prueba. Podemos decir, ¿verdad?, que Jesús fue tentado, pero acuérdense que el mismo libro que acabamos de leer de Santiago, y les voy a leer esto para que ustedes lo analicen conforme a la palabra de Dios. Quiero compartirles este tema y ya en otro video vamos a hablar acerca de lo que es la tentación. Y dice el libro de Santiago, nada más para aclarar un poquito este punto acerca de la tentación de Jesús. Dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ojo ahí, Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿y qué? Y seducido. Entonces la concupiscencia después, o sea el pecado, ¿verdad?, o la acción, después ha concebido y da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿verdad? No habla de una muerte carnal, ¿verdad? No habla de una muerte del cuerpo, sino habla de una muerte espiritual. Amén. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, lo que es en sí la prueba que Dios nos manda. ¿Para qué? Para que esa prueba nos fortalezca. Pero fíjate que es bien interesante como Santiago dice en ese mismo capítulo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Creo que muchos de nosotros, ¿verdad?, podemos sentirnos tristes, sentirnos agobiados, sentirnos incluso enojados cuando estamos en alguna prueba. Pero confiemos en Dios, porque su misma palabra dice que no nos dejará ni nos desamparará. Ahora, te voy a poner un ejemplo de lo que es la tentación. Y todos conocemos esta historia acerca del rey David, ¿verdad? Nosotros sabemos que David tenía, dice la palabra de Dios, el corazón conforme al de Jehová. ¿Te imaginas qué tremenda afirmación? Que el Señor diga que tú y yo tenemos el corazón conforme de Él. Wow. Vamos a leer, te voy a leer esta parte. Y está en 2 de Samuel 11. Y te voy a leer lo que dice el versículo 2. Pon mucha atención. Dice así: y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno, el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjate, la tentación siempre va a entrar por la vista. Fíjate. Dice, y se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer, era una mujer casada. Dice, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Este es un gran ejemplo de lo que es la tentación. Nosotros, ¿verdad?, debemos de diferenciar una cosa de la otra. Y es un tema muy bonito y muy tremendo, que en otro video te lo voy a compartir, ¿verdad? Lo que quiero llegar con esto es de que cuando nosotros estamos en la prueba, sabemos que Dios lo hace con un propósito. Lo hace para probar nuestro carácter, lo hace para que nosotros maduremos, lo hace para que nosotros confiemos en Él. No lo hace para destruirnos, no. Lo hace para que nosotros dependamos de Él día con día. Especialmente porque pruebas no las pasamos todos los días. Tentaciones sí, pero pruebas, cuando viene la prueba es cuando tú te debes de afirmar en el Señor, cuando tú debes de tener más confianza en Dios y saber que a pesar de que la prueba sea muy dura o muy difícil, Dios va a estar contigo y está a tu lado y está de tu lado, siempre y cuando tú seas fiel al Señor, siempre y cuando tú te mantengas en obediencia al Señor. Porque a veces vivimos en pecado y decimos: oh, es que es una prueba de Dios. No, ya lo acabamos de leer, la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, si tú en este día o si tú en estos días estás pasando por una prueba,
ten gozo. Pero cuando digo que tengas gozo es que no te pongas a reír, digo, no te alegres. Alégrate en el Señor, porque ¿sabes qué? Él te va a dar la victoria. ¿Y qué te parece, verdad, que oremos para que Dios, por medio de esta prueba, te fortalezca? Por medio de esta prueba te enseñe algo mejor y te lleve o nos lleve a otro nivel. Amén. Entonces quiero dejarte con esto. Espero que sea de bendición. Tú sabes que siempre te lo digo, no soy yo, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que la preciosa palabra de Dios nos dice. Amén. Hoy fue el video un poquito más largo porque este tema es excelente. Espero sea de bendición para ti. Compártelo, por favor. Si quieres dejarme un mensaje o una opinión, si crees que hay algo que corregir en base a la palabra de Dios, lo hacemos con toda humildad, con toda sencillez, porque lo que yo hago no es para mí, no es para el hombre, sino es para mi Dios. Amén. Entonces, antes de despedirme, ¿qué te parece si oramos? Oramos. Padre, te damos gracias en este hermoso día que tú nos has dado. Bendice a cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, que sea de bendición, y prepara sus corazones, fortalécelo, Señor, si alguien está pasando por una prueba, por muy difícil que sea, Señor, sabemos que tú estás en control de nuestras vidas, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos, y también oramos por los matrimonios, por las familias, por los hijos, Señor, por los hogares, Padre Santo, para que tú los guardes, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, y decimos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios te bendiga y estamos en contacto y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Bye.